Bueno, buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Voy a pasar la encuesta como siempre, ya saben. Eh, si me responden en el chat, por favor, ¿me escuchan? Y respondan la encuesta, por favor. Listo, estamos. Parece que estamos los 7 personas. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarles nuevamente. Nos volvemos a ver después de una semana. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana y lo más importante es que hayan avanzado en los talleres que están en el aula virtual. Eh, Me parece, no sé si todavía es oficial, me parece que está confirmado la evaluación, digo, la parte práctica, que va a ser presencial, ¿no? Obviamente, para el día 9 de este mes, posiblemente este viernes. Entonces, hasta esa fecha deben tener ya los 16 cuestionarios, ¿sí? Hoy haremos unos dos o tres más que se enviará para mañana y con el día de mañana terminaríamos. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Ya? El día miércoles de la semana pasada nos habíamos quedado en esta parte. Listo. Eh, a ver, yo rogaría por favor la participación de todos. Bueno, esta imagen ya habíamos analizado. Vamos con esta imagen. Eh, a ver, el último día sí hubo bastante gente que estuvo atendiendo, estuvo respondiendo, fue interesante. Y la idea de lo que hemos hecho durante casi las 7 u 8 clases que hemos ya recibido, 2 horas diarias, la idea de esto era que ustedes traten de tener un criterio lógico, un análisis más técnico o con sentido de lo que significa una imagen termográfica y obviamente lo que implica su análisis, ¿no? Y las conclusiones de las que se puede llegar. En este caso, no sé si alguien desea explicarme si está bien, si está mal, y como habíamos hecho las veces anteriores, que me digan todo lo que observan desde el punto de vista termográfico, si la emisividad, el FOR, está brilloso, no está brilloso, está bien tomado, está mal tomado, cuál es la real, cuál es la falsa, todo eso. Y con eso iniciaríamos el día de hoy. A ver, alguien, por favor. Alguien de los que están presentes, Alex, Darwin, Iván, Jefferson, Marco, Oscar, Steven. Steven lo veo a los tiempos.
A ver, no sé si Darwin puede analizar la imagen. Darwin, ¿está presente? ¿Alguien, por favor? A ver, sí, justamente la pregunta era que me expliquen esa imagen termográfica. Ya saben cómo les he preguntado, ¿no? Yo soy alguien, hagan cuenta que yo soy alguien que no sabe termografía. Ustedes son termógrafos y les pido que me expliquen esta imagen. Háganme entender qué es lo que sucede, qué significa, qué quiere decir esa imagen termográfica. No solo la emisividad, de todo. Pareciera que ahí hubiera un punto caliente, no sé si es por la geometría, que es una salida de un desfogue de aire mismo de la parrilla. Ya. Ahora, buena, interesante precisión. Ahora observe la imagen RGB. El punto uno está por aquí, ¿no? Lo ponemos de color. El punto uno está por aquí, punto uno. Y el punto 2 más o menos por esta parte oscura. Punto 2. Punto 2 es este. Y punto uno es este de acá. Ya. Hasta ahí está todo claro. Les pregunto. ¿Qué punto tendrá más emisividad? ¿El punto uno o el punto 2? De acuerdo a la imagen RGB como yo estoy viendo ahí. ¿Cuál tendrá más emisividad? ¿El punto uno o el punto 2? Ya, el punto 2. Perfecto. ¿Por qué tendrá más emisividad? Por el color mate, ya exactamente, justamente en el punto uno, si se dan cuenta, es como que una recubierta brillosa, pulida, casi como un espejo, en donde ahí la radiación infrarroja prácticamente se va a reflejar casi todo. Entonces, perfecto. Entonces, la temperatura real en donde debería medir yo, en el punto uno o en el punto 2. En el 2, Ya. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Ya? Punto 2, ¿por qué? Porque la emisividad es la más baja. Sí, posiblemente, como es un color mate, posiblemente esté entre 0,9 y 0,99. Entre 0,90 y 0,99. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora, vámonos a la imagen termográfica. Analizamos la RGB, está todo perfecto. Y vamos a la imagen termográfica. ¿Qué ven en la imagen termográfica? Sean algo observadores. ¿Qué ven ahí? ¿Qué está mal ahí? ¿Qué indicador me aparece en la imagen? es una falla por apreciación en el ángulo o por geometrías. Posiblemente. Y es una buena apreciación porque justamente el punto 2, como se dan cuenta, es un punto como que está en un huequito.
metido, y posiblemente por ahí puede haber la reflexión. Recuerdan el tema de la geometría, ¿no? La reflexión en superficies huecas hace que aparenta posiblemente un punto caliente o se incrementa la radiación. ¿Ya? Entonces podemos decir, claro, el punto 2 es el punto más que tiene la emisividad más alta, perfecto, pero también es un punto en donde, si se dan cuenta, en donde está como que concentrándose demasiada radiación, ¿sí? Y ahora, ese fenómeno de la concentración de radiación por el efecto de la geometría ocurre, sí, pero ocurre en orificios pequeños. ¿A qué me refiero con pequeños? Estamos hablando de orificios de menos de 1 centímetro de diámetro, sí, más o menos. ¿Ya? Entonces, en estos tipos de orificios es cuando ocurre el tema de la acumulación por radiación. Claro, en este punto 2 sí va a haber ese efecto, pero no va a ser tan evidente. Digamos que el punto real en el punto 2 mide 100 y en este caso variará o aumentará la radiación más o menos 2 3 grados, exagerado unos 5 grados. ¿Sí? Esto yo les hablo por respecto a bibliografía que está expuesto o analizado. En este caso, si el punto 2 no va a ser el real, pero va a ser el punto donde más cerca yo voy a estar del valor real. Ya. Correcto este soporte. ¿Qué más ven en la imagen termográfica? ¿Qué es de novedoso ahí? ¿Qué aparece que está mal ahí? ¿Qué parece que está mal? Miren bien. Podría ser que, digamos, la parte uno supuestamente lo que sea como es una parte más brillante, pero en la termografía se ve que está así como menos temperatura. Ya. Sí, justamente eso es lo que concluimos hace un momento, ¿no? Obviamente, menos emisividad aparenta menos temperatura, o al revés puede ser, pues depende del caso, ¿no? En este caso, correcta la apreciación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo en la foto termográfica que estamos viendo, ahí está un símbolo que está mal, que me dice que está mal. ¿Cuál? ¿Dónde está ese símbolo? La temperatura del punto 2 Ya, ¿qué dice la temperatura del punto 2? es un error de medición. Parece que el rango de Ya, la cámara no puede medir exacto, un valor tan alto. exacto. Perfecto, Steven, ¿sí? A eso se debe. Posiblemente en esta termografía que se hizo, el rango de la cámara, pongo un ejemplo, yo no tengo el contexto de lo que estamos viendo, pero supongamos que el rango de la cámara fue desde -10 hasta, perdón, desde -10 hasta, qué sé yo, no sé, 120, digamos. Sí, entonces este rango es el rango al cual la cámara, en este caso la cámara debe trabajar, hasta 120 grados. Pero ¿qué pasó acá? La cámara detectó una medida que llegó hasta los 320 grados, ¿sí? 320. Esto significa que lamentablemente esta termografía está mal hecha, ¿sí? Está mal hecha. Y ahora, claro, en mi cámara puede marcar lo que sea. Si, digamos, si mi rango está entre -10 a 120, pero dicen, pero acá en la cámara está apareciendo este signito, ¿sí? Eso quiere decir que la temperatura sobrepasó el rango. Y yo les doy, esto pasa en experiencia, yo lo he visto, lo he comprobado con la cámara que tenemos, nuestra cámara flip. Aquí aparentemente, como ustedes ven en el punto 2 dice 320, pero cuando usted hace el termograma, ¿sí? Cuando usted toma el termograma, hace la fotografía, la temperatura no es 300, la temperatura que va a aparecer en mi termograma como tal va a ser la máxima. Entonces aquí va a aparecer como 120 y es lo máximo que yo voy a poder venir, pese que aquí me aparezca 320.
¿sí? ¿Por qué? Porque el rango estuvo configurado de esa forma. Ahora, si nos dirigimos a for, ¿qué pasa con for aquí en este caso? ¿El foco está bien? ¿Alguien me dice? En esta termografía, ¿el foco está bien o está mal? ¿Alguien? ¿El foco de la termografía está bien o está mal? O el enfoque, ¿está bien o está mal? La verdad, pues, dos letras en el chat, ¿sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué, Jefferson? ¿Por qué está mal el foco? Si aparentemente, no sé cómo se ve la imagen en sus dispositivos, pero aparentemente el enfoque, estamos solo hablando del enfoque, el enfoque yo le veo bien. ¿Cómo sé que está mal un enfoque? No, el ángulo a ver, Marco, el ángulo es diferente, ¿sí? Además, si nos vamos al ángulo, el ángulo está bien, como se dan cuenta, no está de frente al horno, está con un ángulo, está haciendo un ángulo, yo le veo bien el ángulo. Bueno, la primera pregunta era respecto al enfoque. ¿Cómo sé si está bien enfocado el Ford, el FO de Ford? Si se dan cuenta las líneas, acá, acá, estas líneas, están perfectamente definidas, ¿sí? Y se ven bien, vos. Si no se ve como que una nube alrededor de esa parte. Y en los límites están bien definidos, ¿sí? Ya, ahí yo sé que el enfoque está bien hecho, está bien tomado, ¿sí? Entonces, el, el FO de Ford está bien. Como me dice acá Marco, por el ángulo de enfoque. Recuerden que el ángulo de enfoque era para metales más menos 30 y para no metales, di lo demás, más menos 60. Como se dan cuenta, el horno está con un ángulo, está tomado con un ángulo, ¿sí? Inclusive está tomado un poco casi plano, pero es válido. Y Oscar nos dice, no, porque debe estar centrado en el punto a mayor temperatura. Exacto. ¿Cómo se llamaba eso, Oscar? Si se recuerdan todos, el efecto fondo, si se dan cuenta. En esta imagen, en el efecto fondo atrás tengo una casa, tengo una ventana, tengo las partes de abajo de la cocina mismo. Si ven atrás hay una puerta, me parece, una casa, hay arbustos. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis más minucioso de esta imagen, yo debería enfocarme más, ¿no? Por lo menos que el horno esté o aparezca en toda la imagen de la termografía. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es con respecto al tema del rango, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso yo siempre les digo, acuérdense de Ford, ¿sí? Y ventajosamente en las cámaras de última tecnología que ya actualmente se comercializan, este enfoque ya viene automático, ¿sí? Pero a veces desde en ciertas ocasiones hay que pasarlo al modo manual y ahí es cuando yo tengo que jugar con el nivel y el campo en función del rango, ¿ya? R, el rango. Bueno, el foco está bien. Sí, ya dijimos que está bien el foco, perfecto. Vamos, la R de rango. ¿Sí? ¿Esto estará mal o estará bien el rango? Ya, perfecto. Ya es lo que explicamos hace un momento, ¿no? Y la D de distancia, yo puedo decir que está bien o está mal. En este caso, yo no puedo saber si estamos a la correcta distancia, ¿no? Porque no sé las características de la cámara. Yo tengo que saber su resolución, la focal y todo ese tema para saber si la distancia, mínima que yo debo de estar, está bien tomada la termografía, ¿sí? Entonces, en esta parte no podemos saber. ¿Ya? Entonces, eso sería el análisis que ustedes deben hacer al iniciar, ¿sí? Al empezar con cualquier tipo de imagen termográfica. Ya, continuemos. Esta parte también ya vimos qué significaba y hemos hablado del tema del efecto del cristal o de paredes cristalinas o de ventanas. En qué ocurre con la radiación. Ya vimos que la luz, la radiación normal, la que nosotros vemos,
deja pasar tranquilamente, pero a la radiación infrarroja en cierto rango no le es tan fácil o no le deja pasar todo completamente. Sí, en este caso se refleja todo y en termografía las ventanas o cristales parecen espejos. Por eso aquí, como ven, el señor se refleja en el mismo espejo, ¿sí? Así funcionan las cámaras termográficas. Ya, bueno, en esta parte vamos a entrar a algo muy interesante que a ustedes les va a servir. Ya hemos, hasta aquí, es toda la parte teórica, toda la parte de teoría, de temas, de conceptos básicos que ustedes deben saber para entender mejor la parte termográfica, ¿sí? Entonces, como les digo nuevamente, la idea fue entrenarlos o capacitarlos o transmitirles mis conocimientos para que ustedes puedan tener un mejor criterio al momento de hacer un análisis termográfico y visualizar un termograma, ¿sí? Pues espero que haya quedado claro, que ustedes la tengan en la película clara y por favor, pues, al momento de que demos la prueba, utilicen todo ese criterio lógico, ¿sí? Eh, que les va a ser muy útil al momento que apliquen en sus proyectos o procesos. Ya, entonces aquí vamos a hacer un recuento nuevamente, un resumen de todo. Hoy y mañana posiblemente hagamos un par de talleres o les hago una demostración con el software y veamos algunas aplicaciones que hemos hecho. Entonces, miren, aquí vemos la imagen térmica. Esto ustedes ya saben, ¿no? Que ya vimos desde un inicio. Hacia la parte más azul, digamos, del espectro, ¿sí? Hacia acá ¿qué era hacia acá? La parte ultravioleta, ¿no? O los azules. ¿Qué pasaba acá? Que acá había mayor, ¿cómo es? Eh, había menos temperatura, pero más energía, ¿sí? Por eso los rayos X, los rayos gamma son tan perjudiciales o pueden ocasionar hasta quemaduras, incluso cáncer, ¿no? Ya. Y entonces para el otro lado estaba la parte roja, ¿no? La parte del infrarrojo que me daba más temperatura, pero menos energía, ¿sí? Con respecto a la transmisión de ondas. Entonces, la parte azul, o sea, o hacia donde tienden los colores azules, es la que tiene menos temperatura, pero más energía. Eh, el intervalo de onda en los cuales trabajan, bueno, y es muy particular de cada uno. ¿Y qué hemos dicho a nosotros? Que a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa esta sección, o el infrarrojo. Este infrarrojo tenía tres niveles, ¿se acuerdan? Infrarrojo cercano, el medio y el infrarrojo lejano, ¿sí? Las cámaras termográficas trabajan así comercialmente, de 3 a 14 micrómetros. Algunas tienen más capacidad, menos capacidad, tienen un intervalo más amplio o uno más pequeño. Pero el principio es el mismo, ¿sí? Ya, entonces aquí tenemos algunas de las aplicaciones que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, la visión, solo en este espectro, mire, solo en este pequeñito espectro de 3 a 14 micrómetros, podemos ver toda esta gama de colores, perdón, de esta gama de aplicaciones en donde nosotros podemos aplicar o sacar algo, un provecho de ellas. Por ejemplo, miren, en el infrarrojo más cercano tenemos el tema de visión total en la oscuridad, ¿sí? Si ustedes se han visto en tiempos atrás, habían los documentales de National Geographic y en su tiempo era la novedad, ¿no? Que ponían la cámara de visión nocturna para el monitoreo o documentales sobre de las especies, ¿no? En este caso, y era toda una tecnología de última en donde podían visualizar en la noche el comportamiento animal. Estoy hablando hace unos 10, 15 años, 20 años atrás. Podemos ver como nuevamente la visión total en la oscuridad, o a través, en este caso, de la oscuridad, en este caso los bomberos son los que utilizan, ¿sí? Los bomberos no utilizan la cámara de forma tradicional, como yo les he enseñado, sino que ellos tienen unas parametrizaciones especiales
y utilizan las isotermas de una forma mucho más fina para detectar los conatos de incendio, posibles expansiones de incendio o inclusive detección de personas. Aquí es donde nosotros nos vamos a especializar, ¿sí? Nos vamos a especializar en el tema de medición de temperatura. En esta parte vamos a estar lo que nos interesa a nosotros como ingenieros. Y bueno, hay otro tema que se aplican para la detección de imágenes en el espectro infrarrojo lejano y también para la detección de personas y animales a través de conceptos de deep learning e inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, esas son las aplicaciones que ya ustedes ya lo tenían claro, un refuerzo nada más. Recuerden este número, ¿no? Este número es muy importante, de 3 a 14 son las cámaras comerciales. Pero ustedes se van a preguntar, pero usted me dijo otro valor. Sí, es un valor aproximado. Son máximos y mínimos variables o tolerables inclusive del mismo fabricante. Porque las FLIR fabrican desde una resolución muy baja, que ellos venden, si no es una marca no reconocida. Y en cambio, en este caso, las cámaras termográficas, la FLUC, por ejemplo, esas tienen otro tipo de software inclusive, que ya es muy particular de cada cámara. Ya, aquí, esto es muy importante. Entonces, ya saben, primero ustedes van a definir qué es lo que me interesa, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la inversión? Recuerden que no es una inversión de 10, 100, $20. Una cámara termográfica tiene su valor, muy costosa en algunos casos, pero las ventajas son buenas. Y justamente lo que nosotros nos interviene, aparte de saber la aplicación, para que las necesitamos, tenemos que saber qué hay en el mercado, ¿sí? De forma general, todas las cámaras termográficas presentan de venta u ofertan dos tipos de cámaras termográficas. En este caso, haciendo una comparación con el tema de vehículos, no sé si ustedes han visto vehículos que son que vienen vehículos full, ¿sí? Por ejemplo, un nombre, no sé, en cualquier carro de cualquier marca que viene en sus dos versiones, ¿no? El modelo full y el modelo clásico, el básico. Entonces, en las cámaras termográficas, sin importar la marca, algunas marcas solo tienen una u otra, pero la mayoría tienen las dos. Existen dos tipos de modelos, ¿no? Los modelos performance, o también llamados modelos cuantitativos. Recordarás en esto, cuantitativos de cualidad, cualitativos de cualidad. Y las cámaras, modelos radiométricas, estas sí son modelos cuantitativos de cantidad. Recuerden, performance, cualitativo, calidad, y radiométrica, cuantitativo, valores, ¿no? Comparación de valores. Eh, ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelos? La modelo PERF, visualizar rápidamente las diferencias de temperatura, ¿sí? Lo que hace es coger las cámaras performance, lo único que hacen es mapear esa imagen, recuerden, mapear, eso es hacer una tomografía, en donde los dos sensores lo que hacen únicamente es pintar esas variaciones de temperatura o las diferencias de temperatura, ¿sí? Y cuando son performance, la temperatura únicamente viene en un punto central, como ven acá, en algunos casos, sí, en algunos casos. Y hasta ahí, eso es lo únicamente que este tipo de cámaras me deja o puede hacer. Y las modelos radiométricas o modelos cuantitativas, que estas sí son cámaras para hallar aplicaciones ingenieriles, técnicas, de cualquier cosa, eh, son diseñadas obviamente para la captura de resultados, ¿sí? Captura de resultados, análisis de resultados, y también aquí sí, esta cámara se divide en píxeles, depende obviamente de qué tanta resolución sean, pero cada uno de estos cuadritos es un píxel.
Y recuerdan que cada píxel era un termómetro, ¿cierto? Entonces, cada píxel es un termómetro. Entonces, en este tipo de modelos yo puedo hacer un análisis por píxel, ¿sí? De uno en uno, ¿ya? Y es interesante, ¿no? Porque también con este tipo de cámaras yo puedo después hacer un post-proceso, ¿sí? Tomé los análisis con los cuidados respectivos, las recomendaciones técnicas necesarias, respeté el FOR, respeté la emisividad, respeté la distancia, tomé valores externos, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, todo eso, y la ventaja es que podemos hacer este postproceso operativo. Podemos procesar todo con la imagen básica, pero ya se puede llegar a una conclusión en el estudio, ¿ya? Ustedes se preguntarán ahora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre performance y radiométrica? La primera es la que les mencioné, sí, la parte técnica, sí. Y la otra diferencia más importante es que las performance son mucho más económicas que las radiométricas. Entonces aquí, menos costo y acá más costo, ¿sí? Estamos hablando de cámaras que pueden llegar desde los 8.000 hasta los 10.000, 12.000, 20.000 inclusive, depende del modelo de cámara termográfica que se tenga, ¿sí? Entonces, recuerden, dos tipos de cámaras, ¿no? Si ustedes van a comprar una vez, acuérdense de mis palabras, existen dos tipos de cámaras termográficas, radiométricas y performance. Las radiométricas son mucho más caras que las performance porque son para aplicaciones ya ingenieriles, ¿sí? Y la performance obviamente cumple su cometido. Y va a existir diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de aplicaciones prácticas, en donde únicamente yo necesito o bien la una, que es la performance, o bien la otra, que es la radiométrica, ¿sí? Depende. Por ejemplo, eh, les pongo una comparación. Yo necesito una cámara termográfica para medir el gradiente de temperatura por fugas de vapor en mi planta, en mi empresa. En ese caso, yo necesito saber exactamente dónde está primero y posiblemente me mandó a hacer un balance de masas, yo tengo que medir qué temperatura está saliendo, estamos perdiendo, sí o no, el aislamiento de todo eso. Entonces, para ese tipo de aplicaciones yo necesito de ley una radiométrica. Son aplicaciones ingenieriles. Ahora, si lo que únicamente es quiero encontrar una cabeza de ganado que se me perdió, dron con cámara termográfica, yo, para esas ocasiones, yo no voy a hacer un análisis, no a ver la temperatura de la vaca, menos la temperatura del ambiente, no. Ahí, ¿qué es lo que me interesa? Ubicar a la vaca, así de simple. No me interesa nada. Solo saber dónde está para encontrarla y llevarla, ¿ya? No necesito hacer un análisis. Para ese tipo de ocasiones es una performance, ¿sí? Entonces, razonen y váyanme diciendo todos, por favor, en la imagen, ¿para qué será? Por ejemplo, vamos en la primera imagen, a ver si me ayuda. ¿Quién está? ¿Para quién parece que está atento? A ver, Alex Grefa. Para hacer inspecciones de líneas de distribución, transmisión, subtransmisión, ¿qué tipo de cámara debería usar? ¿Performance o radiométrica? Pero a ver, Para el sector eléctrico, inspecciones de transmisión, inspecciones termográficas de transmisión, subtransmisión y distribución, ¿qué modelo de cámara debería usar? ¿Performance o radiométrica? para empezar, puede ser radiométrica. Ya, perfecto, sí. Porque el tema de análisis del sector eléctrico es un análisis netamente ingenieril, ¿no? Perfecto. Perdón, radiométrico, ¿ya? Para las inspecciones de paneles solares, ¿quién me puede decir? ¿Para qué se utiliza en estas ocasiones? Se utiliza para identificar posibles puntos calientes eh, que posiblemente sean celdas que se quemaron, ¿sí? Ya. ¿Qué tipo de modelo de cámara necesito? ¿Performance o radiométrica?
A ver, Brian. A ver, ¿quién fue? Jefferson, me parece. Jefferson me dijo radiométrica. Perfecto. ¿Sí? En este caso, para identificar cuánto estoy perdiendo, ¿no es cierto? Y hacer un delta, y hacer un análisis del delta T. Ahora, yo le contrato a Jefferson Cumbicos para hacer un análisis en una granja solar, ¿sí? Una granja solar es un campo de paneles solares, ¿ya? A ver, Jefferson, yo le digo, Jefferson, por favor, le contrato, me cobra tanto, y yo quiero únicamente que me diga con coordenadas en qué posición o en qué ubicación están las celdas quemadas o que posiblemente puedan estar quemadas. ¿Qué cámara utilizaré? ¿Una performance o radiométrica? ¿Qué quieres saber del panel entero o solo celda de un panel? Yo quiero saber en ese panel cuántas celdas están quemadas. Una radiométrica. Sí, puedo hacer la radiométrica, pero si usted tiene una performance, ¿lo podrá hacer? Podría identificar, pero no podría dar exactamente cuál es el punto más. Exacto, ¿ya? Pero recuerde la pregunta que le hice. Yo le pregunté únicamente, solo quiero que me digan dónde está. Y usted tiene un presupuesto de, no sé, $5,000. Yo me llevo la performance. Exacto. Ahora, si le piden que un análisis ya térmico con delta T y todo eso, ahí sí obviamente sería cual A, una radiométrica, ¿cierto? Perfecto. Para búsqueda y rescate, ya digamos que estamos justamente lo que pasó en el AUSI, todos saben lo que pasó en el AUSI, ¿no? Ahí, en esa emergencia, yo tendré el tiempo de hacer cálculos, de sacar deltas, no sé, de hacer lo que tenga que hacer técnicamente en la parte ingenieril, o únicamente yo tengo que decir a los rescatistas, a ver, aquí posiblemente parece que hay una persona. ¿Para eso, performance o radiométrica? Performance también. Perfecto. Es para una aplicación en tiempo real, ¿no? En el menor tiempo posible. Únicamente una performance. Y estas son justamente las cámaras que utilizan los bomberos. Nosotros como Corfopin hemos capacitado a varios centros de bomberos del Ecuador y algunos cuerpos de bomberos tienen cámaras termográficas, ¿no? Porque utilizan para búsqueda de personas en páramos, búsqueda de personas en incendio, identificar posibles focos de incendio mediante termografía. Es interesante la aplicación. Para la agricultura de precisión, performance o radiométrica. Radiométrica. Performance. Exactamente. Ya, en este caso, radiométrica, ¿sí? Porque, bueno, imagino que, no sé si alguien sepa aquí de agricultura de precisión, y también he aplicado en ciertos temas. Bueno, en la agricultura de precisión se utiliza la termografía para calcular índices, ¿no? Índices, por ejemplo, hay índices de estrés térmico. Y ahí sí, obviamente, hay que hacer un análisis de temperaturas eh, respecto de un día, con la mañana, tarde y noche, de otro día, mañana, tarde y noche. Que sí, yo necesito valores puntuales y, digamos, lo más cercano a la realidad de temperatura. Entonces, para agricultura de precisión, de ley, radiométrica. O depende de la aplicación, ¿no? Depende de lo que el cliente requiera. Ahora, si el cliente únicamente quiere saber dónde hay más agua, tranquilamente con una performance yo le puedo decir, ve aquí. ¿Ya? Pero ahora si yo quiero un análisis más específico, ya es una radiométrica. Y lo que hablamos, ¿no? En el tema de los bomberos para la lucha contra incendios, para saber en dónde está el foco del incendio, para evitar nuevos focos de incendio, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza la radiométrica, perdón, la performance. Ya. Hasta aquí me parece que está muy claro. Con respecto al análisis cualitativo y cuantitativo, lo que ya les había dicho, la cualitativa de
cualidad, solamente voy a ver características nada más. Como ya había dicho, ¿no? En este caso, ¿para qué se utiliza? Es únicamente para localizar la existencia de anomalías térmicas, solo para localizar, ¿sí? No es para hacer un análisis ya técnico. ¿Cómo funciona esto? Como les había mencionado, si alguien parece normal, buscamos en otra zona hasta encontrar algo sospechoso. Y ahí lo analizamos con más profundidad, ¿sí? Solo es para una prospección inicial, nada más. Entonces, sí tiene sus ventajas y desventajas para el área en que se aplique. Y la cuantitativa, esto sí es la que nosotros y a ustedes, como ingenieros o como técnicos, nos interesa y es la que vamos a usar, ¿no? Aquí utilizamos la medida de la temperatura como criterio para hacer análisis y dar la gravedad del problema, ¿sí? Eh, También nos proporciona varias formas o criterios de severidad, ¿sí? Para determinar y decir, a ver, este está mal, está mejor, está peor y está mucho peor, ¿sí? Entonces, eso es en base a un análisis del delta T. Vamos a ver cómo se hace ese delta T. ¿Ya? Y aquí comparamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Obviamente, cualitativo, menos dólares, y cuantitativo, más dólares. ¿Cuál es la diferencia? Una cámara cualitativa estará costando 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Una cuantitativa, depende del modelo, la marca, estamos hablando de entre los 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, hasta 100.000 dólares que pueden llegar a costar, ¿sí? Esa es la primera comparación. La parte que hacen las cualitativas, analizan solamente patrones térmicos, puedo encontrar anomalías, ¿sí? Solo encontrar, no estudiarlas, puedo ubicarlas, solo la temperatura aparente, las dos me dan temperatura aparente, y la cualitativa se hace al inicio, es como un primer paso, ¿sí? El primer paso. Entonces, ¿qué es lo que hago con la temperatura con estas cámaras? Si yo tengo, es lo que dice la ASNP, ¿no? Una recomendación. Primero, hacer cualitativa. Si la cualitativa me dice que aquí hay algo sospechoso, ahí hacer con la cámara cuantitativa. Pero eso en nuestra realidad de país es imposible, ¿no? ¿Ya? Si se tiene la cuantitativa no hay problema. ¿Qué más sucede? ¿Qué pasa con las cuantitativas? Nos ayuda a clasificar la severidad de la anomalía. Ya implica, obviamente, la medida de la temperatura y el análisis. En este caso debemos compensar todo lo que ya hemos visto. ¿A qué se refiere con compensar? Tema de velocidad del viento, temperatura aparente, emisividad, humedad relativa, distancia, enfoque, rango, todo eso, ¿ya? Y bueno, en este caso no siempre es relevante, porque bueno, desde el punto de vista del análisis, ¿no? En este caso para nosotros es muy relevante. ¿Por qué? Porque es la que vamos a utilizar como ingenieros, ¿no? Y no somos bomberos, no vamos a hacer ninguna de esas actividades, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver un tema de análisis cualitativo. Por ejemplo, acá, les pregunto, yo quiero únicamente, me contratan como para mí, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Le contrato a, por ejemplo, a Iván Macas. Le digo, Iván, por favor, yo sé que usted tiene una cámara termográfica, quiero que en mi casa hay demasiadas fugas de agua, ¿ya? Yo quiero que me identifique dónde están esas fugas. ¿Ya? Quiero saber dónde está y dónde posiblemente es el foco. ¿Qué tipo de cámara utilizaré para esa ocasión? Es lo que están viendo aquí en la pantalla. ¿Qué cámara usaría Iván? ¿Una cámara cualitativa o una cámara cuantitativa? O una que es lo mismo que performance o radiometría. A ver si no está Iván, Jefferson, Marco, Oscar, Steven. Les contratan para identificar fugas de agua. ¿Qué cámara utilizan? Solo identificar, nada más. Es decir, aquí está. Una performance nomás. Perfecto. Solo para eso, performance, ¿sí? ¿Ya?
esa es la idea de esto, ¿no? Iván perdón, he estado en el chat, Iván, no le vi. Listo. Acá, siguiente ejemplo. Nos dice que acá tenemos un transformador. Miren, un ejemplo, tenemos aquí el transformador hecho con un análisis cualitativo, o sea, una cámara performance, ¿cierto? Performance, ¿ya? Miren, ¿qué es qué es lo que me da la imagen performance en este caso? Únicamente yo no voy a poder, no voy a poder hacer nada, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí hice el análisis de las dos fases y tengo mi fase normal y mi análisis. Miren, justamente antes de pasar a lo que les iba a decir, así es como hay que hacer una termografía. Claro que está hecho con una cámara cualitativa, pero eh, a lo que quiero llegar es que, ¿qué pasa si yo hubiese hecho una termografía de todo esto? ¿Estaría bien o estaría mal? Estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo demasiado efecto fondo. Si hubiese hecho una termografía de todo eso, ¿qué me parecería? Estos elementos, estas fases, esta fase, ¿sí? Me hubiese aparecido, miren, acá hay unos reflectores, el techo, este tanque, este mismo, los elementos donde cuáles están las fases, todo. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que hizo acá el termógrafo que hizo esta imagen? ¿Dónde va a haber puntos calientes aquí? En las zonas donde hay conexión, ¿está claro? ¿Dónde hay conexiones? Acá en esta fase, entonces me enfoco en esta fase. Acá hay otra fase, entonces me enfoco en la otra fase, que son estas fases de acá. A eso se llama esto es lo que se llama minimizar el efecto fondo, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con estas imágenes? Que como son hechas con cámaras cualitativas, únicamente yo sé que está ahí, nada más. Claro que acá me da una escala, pero yo no puedo poner el cursor en mi análisis de decir, a ver, cuánto está acá, cuánto está acá, cuánto está acá, cuánto está acá. Solo es eso. Solo yo sé que hay ahí un punto caliente, parece, yo sé, pero de ahí más nada. Eso es una cámara cualitativa. Ahora, ¿qué es una cámara? Ahora, lo mismo hecho con un análisis cuantitativo, si se dan cuenta. Lo mismo, ahora yo ya sé que este píxel que está acá, este píxel de aquí y este píxel de acá, me está marcando en esta imagen de la fase normal 60 grados y en la fase con un posible punto caliente de 66 grados. Entonces, en las cámaras cuantitativas yo ya puedo hacer este análisis cuantitativo, dar valores, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Es muy grave? Les pregunto a ustedes como eléctricos, ¿es muy grave esto? Miren, la fase normal me dice 60 y la que está con falla 66. Les pregunto a ustedes como eléctricos que están en esta área y que tienen, yo he visto que allá en EXA hay una pequeña subestación. ¿Eso es grave o crítico? ¿O es normal? Habrá alguien, por favor. A ver, tal vez por la diferencia de temperatura, creo que no, porque puede que una fase esté más cargada que otra. ¿Quién fue? Marco, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Si recuerdan, ¿cuándo es una sobrecarga? A ver, lo que yo les voy a decir en este momento es un tip, que ya lo he venido diciendo todas las clases, pero es un tip. ¿Cuándo es una sobrecarga? Una sobrecarga de una fase es cuando obviamente hay más amperaje en una fase que la otra, ¿no? Estamos de acuerdo todos hasta ahí. ¿Ya? Y esta sobrecarga obviamente se da ¿por qué? En el tema de la carga que más demanda en ese momento en particular. ¿Ya? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Como eléctricos, ustedes pónganme, ¿están de acuerdo, sí o no en el chat? Ya, perfecto. ¿Cómo yo sé que es un punto caliente y cómo yo sé que es una sobrecarga? Porque en una sobrecarga no siempre significa que es punto caliente, solamente es efecto de la demanda. Aquí hay que hacer un análisis temporal, ¿sí?
Uno, yo hago el mismo análisis cuando haya la máxima demanda y también hago la misma termografía cuando no hay esa demanda, ¿sí? En el punto más bajo de la demanda, generalmente en la mañana y en la noche, y les estoy hablando aquí en la sierra. Ustedes deben tener sus propias curvas particulares. Ya, cuando es un punto caliente, generalmente, casi siempre, perdón, cuando es una sobrecarga, por efecto de carga, en horas pico, el cable, todo el cable está caliente. Y es una sobrecarga, esto va a ser solamente una sobrecarga casi entre el 80 al 90% de las veces, ¿sí? Cuando todo el cable, cuando ustedes ven que todo el cable está caliente, inclusive esto, ahí es, bueno, parece que no es un punto caliente, pero hay que analizar un poco más, parece. ¿Cuándo yo puedo estar de acuerdo y concluir casi al 100, casi igual en un 80, un 90% que es un punto caliente? Cuando esto está pasando. Miren, si se dan cuenta, solo en esta parte está caliente. ¿Y qué pasa con el conductor? No está caliente. Entonces ahí lo más seguro es que sí, sea un punto caliente, es lo más seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí obviamente la conexión está fallando, está floja, está sulfatada, está oxidada, o hubo una descarga, algo pasó. ¿Ya? Eso hay que analizarlo más detenidamente. Y otra, esa es la primera forma de identificar un punto caliente. Y otra forma de identificar un punto caliente es las diferencias de temperatura. En este caso, el delta T en estas temperaturas, ¿cuánto sería? 6 grados. ¿Sí? Bueno, ya vamos a llegar a la parte de cuándo concluir que sí es un punto caliente en base a las tablas, ¿ya? Ya, y justamente acá, ¿qué es lo que dice acá? La respuesta depende del análisis cuantitativo. Aquí ya viene el análisis criterio científico, técnico y de experiencia de la persona que está haciendo la termografía. Hay que aplicar los criterios de aceptación y rechazo. Esto es importante, criterios de aceptación y rechazo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con criterios de aceptación y rechazo? Que ustedes, a ver, digamos que yo soy un auditor internacional que, no sé, EXA quiere acreditarse en la normativa en la 50.000, que es de calidad energética, ¿ya? Y les piden, no sé, procedimientos para mantenimiento preventivo o ensayos no destructivos. Uno, digamos que me invento, ¿no? Es uno de los requisitos. Y solicitan, por ejemplo, de termografía. Les pongo un ejemplo así bien random, acabo de inventar. Eh, ¿Qué pasa si ustedes les dicen a los auditores que no tienen un procedimiento? Entonces, esto es cumple o no cumple. Así de simple, no es que ya voy a hacer, denme esta mañana, ya le hago, no. Es cumple o no cumple. Si no hay, no hay. Entonces, el tema de los procedimientos es uno de temas de criterios de calidad muy importantes y también del tema funcional de la empresa, ¿sí? Cómo la empresa, en este caso EXA, cómo ustedes controlan o cómo ustedes comparan cuáles son sus criterios de aceptación y rechazo respecto al delta T termográficamente hablando. Entonces, eso debe estar plasmado en un documento firmado y legalizado. Es lo que tienen que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también las referencias a la carga, lo que les acabé de mencionar, velocidad del viento, lo que hablamos de compensación. Y recuerden, la compensación de los valores externos o de los parámetros externos que pueden afectar a mi medición. Ustedes ya deben saberse al revés del derecho como hemos venido analizando. ¿Sí? Recuerden, eso es muy importante. Todos los análisis que se va a hacer con este tipo de cámaras termográficas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo en el tema de fuga de gases, ¿sí?
Bueno, este tema de fuga de gases se aplica también bastante en el tema petrolero, que es detección de fugas a simple vista es imposible y con otros métodos es un poco complicado. Y la detección de fugas con termografía ayuda mucho a identificar en dónde está esa fuga y en ciertas ocasiones inclusive ayuda a saber qué tipo de gas es esa fuga, que ayuda bastante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, para la detección de fuga de gases, ¿qué tipo de cámara creerían que deben usar en base al contexto que les doy? Yo quiero saber en dónde está, quiero saber la temperatura y quiero saber qué tipo de gas. ¿Qué cámara termográfica deberá ser? ¿Una cámara termográfica performance o una cámara termográfica radiométrica? Para fuga de gases, los leo o los escucho. Perfecto, sí. Radiométrica, sí, obvio. Y perfecto, Oscar, perfecto. Iván, cámaras radiométricas, ¿sí? Entonces, este tipo de cámaras radiométricas son las que utilizan para la detección de diferentes tipos de gas, ¿no? Gases como los que vemos acá, metano, propano, butano, que ya son otro tipo de cámaras termográficas que ya tienen unos sensores especiales, no dejan de ser termográficas, obviamente, y tienen una particularidad importante que ellos tienen, si estos gases tienen una respuesta espectral. Entonces, estas cámaras están diseñadas para detectar cierto espectro de la radiación infrarroja, como que unas cámaras más especializadas en cierto rango pequeño. Más o menos algo así. Entonces, cómo trabajan estas cámaras infrarrojas que detectan gases? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el principio? Lo único que hace es compactar, unir o empatar la respuesta espectral de la cámara, ¿sí? Como está acá la respuesta espectral de la cámara, con el pico de la respuesta espectral de absorción del gas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer en mi cámara termográfica son unas cámaras especiales que se las puede configurar para que detecten cierto pequeñito rango. En este caso, miren, la respuesta espectral del metano, ¿sí? Me dice que la respuesta espectral del metano va entre los 3 y 3.5. Pero yo sé que es metano más o menos por aquí, al 3.3, qué sé yo, posiblemente. Y entonces, yo sé que a esta longitud de onda, y si mi cámara detecta algo, significa que va a ser ¿qué? Va a ser metano, ¿ya? Y así se puede hacer con ciertos tipos de gases. Por ejemplo, miren, este es del metano, tiene dos picos, pero el más notorio es acá, donde habíamos dicho, más o menos 3.3, 3.4. Acá tenemos la respuesta del butano, que va a ser 3.2, perdón, del propano. Acá tenemos la respuesta espectral del butano, del etano, ¿sí? Y bueno, aquí vemos ya la comparación de los diferentes tipos de, de- de frecuencia, perdón, de respuesta espectral con respecto a la longitud de onda, ¿no? Entonces, qué significa esta parte? Que la mayor parte de gases, ¿sí? Absorben energía infrarroja aproximadamente a esta longitud de onda, ¿sí?
Entonces, si mi cámara detecta algún tipo de gas en esta longitud de onda, quiere decir que posiblemente es metano, butano, propano o etano. Ahora, para saber específicamente qué tipo de gas es, de ahí hay que pues, aplicar otro tipo de técnicas, pero se puede hacer. Y para eso se utiliza la termografía. Ahora, el tema, estas cámaras, especialmente de la marca FLIR, a ver cómo les explico. FLIR, haciendo una referencia con vehículos, ¿ya? FLIR, digamos que es un Maserati. Fluke es como ser un Volkswagen. Y hay otras cámaras mucho más económicas, cámaras chinas, como la marca Shin, o una cámara española Testo, que vienen a ser como un carro más comercial, Aveo, ¿sí? Estamos hablando de que estas cámaras llegarán a costar 80,000, 90,000, $100. Hemos hecho algunas cotizaciones como para este tipo de cámaras, son costosas, muy costosas, pero su aplicación es específica, ¿no? Para este tipo de aplicación utilizo. Yo no voy a comprar una cámara de $80,000 para ir a detectar humedad. Lógico. Y a cada quien busca la mejor forma de invertir en base a un criterio técnico, ¿no? Sí. Y aquí vamos a hablar del tema más importante, los criterios de aceptación y rechazo, ¿ya? Vamos a tomarnos unos 5 minutos, por favor. Es 8:12. Nos vemos 8:17 para continuar. Vayan, descansen, tómense un café. Y con esto terminaríamos esta parte del día de hoy. Descansemos un momento. Sí, unos 5 minutos. Listo, entonces continuemos. Ya respondan la encuesta, por favor. A ver, algo que les quería comentar también era que nos solicitaron un informe de la gente que asistió y solo hay 2 personas que llegaron al 70% de asistencia. Así que por favor, eh, traten de conectarse, de decir a sus compañeros que se conecten. Así no estén atendiendo, pero conéctense a la, a la reunión. Listo, estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 2 personas todavía no vuelven, pero bueno, continuemos, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los criterios de aceptación y rechazo? Los criterios de aceptación y de rechazo es lo que justamente dice que hacen las cámaras radiométricas, ¿no? ¿Sí? Y esos criterios de aceptación y rechazo son los que están normados o están en algún tipo de normativa recomendada. Hay algunos países que tienen sus propias normas, o directamente son normas internacionales a las cuales uno puede adaptarlas, o tomarlas como referencia, ¿no? Y una de esas normas en el sector eléctrico que nosotros vamos a usar es justamente la norma ANSI-NETA MTS 2019. En el aula virtual está la normativa. Esa, de parte, bueno, como Corfopin, nosotros adquirimos esa normativa y está en el aula virtual. La pueden descargar, obviamente con la confidencialidad del caso, ¿sí? Pero la pueden descargar tranquilamente. Entonces, en esa tabla, bueno, es un documento de casi 300 o 400 hojas. En esa tabla está justamente el tema de en dónde nosotros nos basamos para decir que está bien o para decir que está mal. Y justamente es en la tabla 118, 100.18, en donde dice que nos recomiendan en base a Thermographic Survey, es la termografía de campo, ¿sí? O levantamiento de campo, sugeridas y las acciones sugeridas basadas en el incremento de la temperatura, ¿sí? Eso es de forma general. Entonces, aquí nos dan 2 criterios para hacer ese análisis con respecto al incremento de temperatura. El primer criterio
es hacer ese análisis de diferencia de temperatura basando o comparándonos entre similares componentes. Entre componentes similares. Algo muy importante, bajo la misma carga, ¿verdad? Encerremos todo esto es muy importante. ¿Sí? Basados en la misma carga. Y eso es lo que ustedes hacen, o lo que yo les había hecho, que con respecto a las fases, ¿no es cierto? En el sector eléctrico. En el sector eléctrico yo tengo tres fases. Aquí damos cuenta que tengo esta fase 1, tengo esta fase 2 y tengo esta fase 3. Digamos que esta fase 1, 2 y 3, o ABC, como ustedes lo llaman, esta, digamos que no, te pongo un número al azar, 40 amperios, 40 amperios, y esta tiene 120 amperios, ¿ya? Entonces, obviamente, esta fase va a estar, ¿qué es lo que quiere decir lo que dice acá en la normativa? Que la comparación se supone, si esta y esta están a 40, que yo puedo intuir que estas dos fases posiblemente sean las condiciones normales o de trabajo o en ese momento. Y esta tengo una condición especial, ¿sí? Entonces, esta posiblemente esté presentando falla. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a comparar la temperatura de estas dos fases, ¿sí? De estas dos fases comparadas con esta. Y en base a esto, yo voy a dar mi delta T, que va a ser un valor dependiendo de lo que se encuentre en campo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esto se refiere con la comparación con el delta T en elementos de la misma, en mismos elementos, con componentes similares bajo la misma carga. Entonces, ¿qué dice? Si este delta T, que es este de acá, esa diferencia me da entre 1 y 3 grados, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es la acción recomendada? Me dice que es una posible deficiencia y necesita o debería ser investigado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo ese delta T entre 4 y 15 grados? Me dice que indica una probable deficiencia, o sea que ya está ocurriendo, y hay que repararlo si el tiempo lo permite. ¿Y qué pasa si yo tengo un delta T de más de 15 grados? ¿Sí? Que es una anomalía, una discrepancia mayor y que necesita reparación inmediata, ¿sí? Ya. Entonces, esto es con respecto, miren, pero esto es con respecto a no es exclusivamente en el sector eléctrico, pero ya nos da una pauta de qué quiere decir, ¿no? Esto es de forma general. Y la otra forma de comparar los delta T, ¿sí? Es con respecto a la temperatura al aire, ¿sí? Al ambiente. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Digamos, yo calculo el delta T de estas tres fases, ¿sí? Este delta T, si este delta T comparado con la temperatura ambiente, supongamos una temperatura ambiente acá, a ver, perdón, acá pongamos, si digamos esta fase tiene un T1 de 100 grados, y mi temperatura ambiente es de, no sé, 25 grados, ¿sí? Entonces, el delta T entre esta una y la otra, ¿sí? Este delta T va a ser el de acá, ¿sí? Y este delta T es el de acá. A mí está un poco complicado el dibujo, pero sí es la idea. Este delta T es este de acá y este delta T es este de acá, ¿ya? ¿A qué me dice? Si este delta T comparado con la temperatura ambiente va entre 1 a 10, esta acción. Entre 11 a 20, esta acción. Entre 21 y 40, esta acción recomendada, y más de 40, esta acción recomendada, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la ANSI-NETA o la tabla 118 de esa normativa, ¿ya? Entonces, en base a esto, nosotros podemos ya dar un criterio de decir, esto está bien, esto está mal, necesita repararse, no necesita repararse. Ahora,
Esto es una recomendación, una norma recomendada. Por eso yo al inicio de clases, de esta capacitación, les había mencionado, lo primerito que les pregunté fue, deben el procedimiento, porque ustedes deben hacer esto. Obviamente teniendo como referencia, como bibliografía, la normativa, ¿no? Y cada empresa, por ejemplo, en la experiencia que nosotros tenemos, que yo he tenido en algunas empresas, de hecho ya en un montón de empresas, eh, cada empresa tiene, bueno, lamentablemente aquí en el Ecuador, pongo un número, ¿no? Del 100% de empresas que hemos brindado nuestros servicios, el 20% tendrá procedimiento. Y lamentablemente aquí en el país todo se hace a la de Dios, parches nomás, pero eso, por eso estamos como estamos, lamentablemente. Y no debería funcionar así, ¿no? Si les recomiendo que parezca canción, hagan el procedimiento. Les va a servir a ustedes a futuro también. ¿Ya? Entonces, lamentablemente aquí en el Ecuador, como les menciono, no hay empresas que tengan el procedimiento. Y lo primerito que se hace es preguntar, ¿deben el procedimiento? Y para, en base a ese procedimiento, obviamente si está bien hecho, ¿no? En base a ese procedimiento, hacer el levantamiento termográfico. Y si no, recomendar nosotros. Eso es lo que nosotros o yo he hecho en la mayoría de los procesos. Justamente, como para que hacerles un poco de publicidad también, vamos a empezar, como Corfopim, vamos a empezar un proyecto en Centro Sur por los próximos 2 años de justamente termografía. Estamos hablando de más o menos 3.000 kilómetros de inspección termográfica, posiblemente si no me equivoco, estamos hablando entre unas 8.000 a 12.000 estructuras que se va a hacer la inspección. Obviamente algunas estructuras no intervendrá termografía, ¿no? Pero involucra todo eso involucra el proyecto. Y Centro Sur es una de las pocas empresas, Centro Sur es una de las pocas empresas que tiene su procedimiento, no era un procedimiento eh, muy desarrollado, pero ya brinda las bases sobre cómo ellos eh, tienen definidos sus niveles de aceptación y rechazo, ¿ya? Y en base, obviamente, a ese procedimiento es lo que nosotros nos tenemos que ceñir o adaptarnos, ¿ya? Aquí tenemos ya enfocado un poquito más claro, según lo que me recomienda la ANSINETA, ¿sí? Respecto a fallas eléctricas, ¿sí? Pero estamos hablando de fallas eléctricas generales, ¿sí? No estamos hablando a niveles de distribución y de subtransmisión, ¿ya? A ver, una normativa específica que diga que en subtransmisión, en distribución, en transmisión debe ser tanto, lamentablemente, no hay, ¿sí? O sea, así textualmente, así como ustedes están viendo aquí en pantalla una tabla, yo quiero una tabla de subtransmisión, no hay, ¿sí? Pero, como les digo, este tema lo que nos recomienda la ANSINETA son recomendaciones generales respecto a al sector eléctrico, ¿sí? Pero, más claramente estamos hablando acá de baja tensión, obviamente, pero se puede extrapolar a subtransmisión y transmisión, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice en esta tabla? ¿Sí? La ANSINETA o la CNT, de la CNT, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Que nivel 1, ¿sí? Comparado con la temperatura media, ¿sí? Perdón, con la temperatura medida, miren, acá está. OA significa respecto a la temperatura ambiente y OS significa respecto a la temperatura del mismo cuerpo en similares condiciones, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? Que yo digo que mi criterio de aceptación y rechazo es nivel 1, si ese delta T va de entre 1 a 10 con respecto a la temperatura ambiente y de 1 a 3 respecto a la condición, ¿sí? El nivel 2 de 11 a 20 respecto a ambiente y de 4 a 15 respecto a similares condiciones. En nivel 3 de 21 a 40 respecto al ambiente y mayor a 15 respecto a las condiciones similares. Y nivel 4, mayor a 40 con respecto al ambiente y mayor a 15 respecto a condiciones similares. Aquí me dan la calificación y al nivel 1 le puedo llamar posible deficiencia y en otros casos que les llaman regular
Hay otros casos que acá le ponen leve, aquí le ponen grave, y acá le ponen crítico. Inclusive hay algunos que le ponen con una escala de color, ¿no? Hasta que sea un color de error llamativo, un rojo puede ser crítico, ¿ya? Y bueno, aquí vienen ya las acciones recomendadas. Que estas acciones, ¿sí? Estas acciones sí son muy particulares de cada empresa, ¿sí? Aquí sí yo no les puedo decir, digamos ya, pongamos un caso hipotético que ustedes contratan a Corfopin o me contratan a mí para que les ayude levantando el procedimiento, ¿sí? Entonces, aquí sí de ley yo no puedo decirles, a ver, claro que en base a la experiencia les puede recomendar, pero esta parte es bien importante, porque si ustedes ponen un procedimiento hay que cumplirlo, ¿no? Para eso es el procedimiento. Y a veces algunas empresas se han puesto la soga al cuello por esto mismo, ¿sí? ¿Qué significa? Si es que yo pongo de acá que esta acción es la que hay que cumplir, miren, se requiere más información, entonces no hago nada prácticamente. En el nivel 2 me dice reparar la próxima parada disponible, ¿ya? Está más claro que el agua. Pero aquí ha habido algunas personas que de 11 a 20 ponen reparar inmediatamente. No. Por ejemplo, les doy un ejemplo que en el norte, en Ibarra, para ellos algo crítico, aquí por ejemplo, si le ven le ponen 15, pero para en el norte, ellos tienen que estar mayor a 40 grados. Ahí recién es crítico, ahí recién es reparar inmediatamente. Por ejemplo, en Babahoyo ellos tienen acá 35 y así cada empresa tiene su propio intervalo o su rango. Y acá sí es crítico, esta parte sí es crítica en el procedimiento que ustedes deben definir, ¿sí? Y ponen acá hay que cumplir. Y más aún si ustedes están o aspiran alguna vez a alguna certificación internacional, ¿sí? Entonces, recuerden, esto es muy importante, el tema de criterios de aceptación y rechazo. No sé, aquí generalmente hacen algunas preguntas, no sé si tienen preguntas en esta parte, dudas, ¿está claro esta parte? Bueno. Eh, existen, bueno, la SNT no únicamente, no es la única eh, norma internacional recomendada. Aquí en el planeta existen algunas normas, por ejemplo, la UCN, que es de la Armada Naval de Estados Unidos, de la NMAC, me parece que son, ya no recuerdo bien, me parece que son militares igual de Estados Unidos, y la HBSB es una normativa europea, me parece. Se me van los nombres. Pero bueno, cada una de estas tienen unos deltas T, claro, unos más estrictos, unos más flexibles, y ustedes pueden adaptarse a cualquiera, ¿no? Ustedes en su procedimiento pueden decir que se basaron en la USN, en la NMAG, en la HCB, ya depende de cómo quieran actuar. Por ejemplo, miren acá, bueno, acá están, por ejemplo, en la USN tienen esto de 10 a 24 con respecto al ambiente, de 0 a 5 a 8 sobre la normal, ¿sí? En la NMAG y en la HSBC de 5 y 10 respecto al valor normal. Entonces, bueno, aquí tienen ya, por ejemplo, cuál es la más accesible, la más estricta, como le ven entre estas, la SNT. Miren, aquí una reparación inmediata más de 90, más de 56 sobre en condiciones normales. Entonces, miren, esta NMAG, yo he visto que son lo que aplican la mayor parte de empresas aquí en el Ecuador. Porque siendo sinceros, lo que me han dicho en algunas empresas eléctricas, a menos que la línea, a menos que el transformador esté incendiándose, así esté a 1000 grados, no van a cambiar. Que no hay recursos, lamentablemente no hay recursos. Y estas normas son hechas en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, en donde la gestión es muy diferente, ¿no? Ahí los criterios de calidad son muy diferentes. Entonces acá una vez me dijeron eso. Me dijeron, a ver, verá ingeniero, si acá el transformador no está derramándose, no hay efecto corona o no está viendo corto. Si es que hay eso, ahí cambia. Si es que no hay eso, no se cambia. Lamentablemente aquí en el Ecuador así funciona, pero no debería ser así. Entonces, habría que cambiar eso, ¿no? Esa forma de cómo se le ve el tema de calidad. Aparte
Recuerden que la termografía es un ensayo no destructivo que aparte de prevenir el daño, también previene el gasto. En otras palabras, es ahorro. Ustedes saben que la energía es dinero, y si voto energía, estoy votando dinero, ¿sí? Bueno, pero ese tema de análisis de costos también es otro curso de termografía que se puede hacer el cálculo, a ver cuánto ahorramos con termografía, ¿ya? Eh, por ejemplo, como les había dicho, todo lo que les mencioné se plasma acá, ¿no? También existen otros criterios de evaluación de alta temperatura basados en la experiencia y conocimiento de los termómetros. Eso es lo que les dije. O en otras palabras, lamentablemente aquí en Ecuador, a la conveniencia de la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me dan otros criterios, por ejemplo, para sistemas eléctricos de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 o 30 y superior. Sí, miren, acá tengo unos criterios de aceptación de 1, 2, 3, 4 y 5 niveles, ¿sí? Y están las consideraciones. Entonces, estas consideraciones, como les digo, es muy particular de cada empresa, ¿sí? Ya. Aparte de los sistemas eléctricos, como el que ya les he mencionado, hicimos un análisis, existen otras escalas para otros tipos de sistemas, por ejemplo, para sistemas mecánicos, ¿sí? Aquí tengo los valores para sistemas mecánicos. ¿A qué me refiero con sistemas mecánicos? Análisis de enchumaceras, motores, rodamientos, rodillos, bueno, depende de la aplicación, ¿no? También existen para sistemas térmicos como calderas, detección de humedades. Eso es lo que les había mencionado, que la gente que se dedica a la detección de humedades tiene sus propias tablitas, que son estas. Detección de fugas, aislamientos, refrigeración, calefacción, ¿sí? También, bueno, tema para los motores eléctricos, que aquí me dan ya en función del aislamiento, qué temperatura debe tener en función del aislamiento, ¿sí? Por ejemplo, si es para un equipo europeo, es muy particular de cada equipo. Esto es basado en la IEEE, en este caso, ¿ya? Y existen también unas consideraciones, hasta aquí preguntas. Preguntas, señores, preguntas. ¿Está claro todo? ¿Están atendiendo? Respondan la encuesta, por favor. Ya, listo, parece que sí están 5, 6, la mayoría. Ya, listo, entonces, vamos a una parte interesante que también les va serviendo, así como el tema de la temperatura ambiente, sino que hay un tema de compensación respecto a la corriente de carga, ¿sí? ¿A qué se refiere esta compensación respecto a la corriente de carga? Cuando la inspección termográfica, como ven acá, cuando la inspección termográfica se realiza con la corriente de carga por debajo de la corriente máxima, ¿sí? Recuerden lo que vamos a hacer en este momento, porque a veces me ha pasado que me preguntan que esto siempre se hace. No, esta consideración solo se realiza con respecto a la corriente de carga por debajo de la corriente máxima. Es decir, que tenía que hacer, digamos que mi curva me indica que la corriente máxima está entre las 8 y 10 de la noche, ¿ya? Pero yo no puedo hacer en las 8 y 10 de la noche por temas técnicos, porque no se puede. ¿Qué es lo que me dice ahí? Digamos, no puedo en ese horario, pero puedo hacer en la mañana, al mediodía, eh, y ahí yo tengo que hacer esta compensación, ¿sí? La compensación de corriente de carga por debajo de la corriente máxima. Y para ello se utiliza esta condición, esta ecuación que se recomienda, ¿sí? Este delta T recalculado, ¿sí? Significa que es el incremento de temperatura por encima de la temperatura de referencia cuando la corriente I es máxima.
o estamos hablando en el punto cuando se hizo la medición. La temperatura M es el incremento de la temperatura por encima de la temperatura de referencia cuando la corriente medida es, ¿sí? La que estamos midiendo, obviamente, ¿no? Tenemos la intensidad de corriente máxima, la que debe estar en el diseño, y la IM es la que yo mido, ¿no? En este caso, para este caso, aparte de tener la cámara, aparte de tener el anemómetro, yo debo saber la corriente, ¿no? Hay que buscarla de alguna forma, tal vez, por ejemplo, el sistema SCADA puede saber qué corriente está en esa fase a esa hora, o si no, medirla directamente con amperímetro, ¿no? O de alguna forma. Entonces, ¿cómo se aplica esta ecuación? ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aplicando la ecuación para este ejemplo que estamos viendo, supongan que la inspección se realizó en el instante en que la corriente fue 370 amperios. ¿Sí? El cálculo del incremento de la temperatura, cuando se tiene la corriente máxima de 480 amperios, esta va a ser la corriente a la cual fue diseñada posiblemente, ¿no? Ya. Entonces, miren, tengo una intensidad de corriente máxima de 480 amperios y la medida a la que yo hice la medición fue en 370. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Tengo mi temperatura máxima que sale acá. Miren mi temperatura máxima que sale de aquí, que es esta. Y mi temperatura de referencia, ¿sí? Que es de 17 grados. ¿Cuál será esta temperatura de referencia? Me pregunto. Están atendiendo. ¿Dónde estará esta temperatura de referencia? ¿Qué será? ¿La misma fase o la temperatura ambiente? Los leo, por favor, responda. Esa temperatura de referencia que dice ahí, de 17.7, ¿de qué será? ¿De alguna fase de aquí del termograma o de ambiente? ¿Seguros? Pero miren bien la imagen. Miren bien el termograma. ¿De qué punto ha sido? Si ya vieron el termograma, ¿de qué punto ha sido? Este es el punto 3, el punto 1 y el punto, a ver, este es el 2, este es el 1 y este de acá del 3. ¿De qué punto ha sido? Excelente, Steven, el punto 1. Entonces, esta termografía, estamos comparando con qué. ¿Recuerdan las tablas que vimos hace un momento? Estamos haciendo la comparación respecto a la misma fase o al ambiente. Perfecto, Oscar. Con respecto a la misma fase en condiciones normales o al medio ambiente. ¿Respuesta? Con respecto a la misma fase, ¿no? Miren, 17.7 es esta de acá, ¿sí? Ya. Entonces me dice que hay que calcular el TM. ¿Cuál es el TM? El delta T medido en esas condiciones, ¿no? ¿Sí? El delta T medido en esas condiciones es esto, ¿no? 130.1 menos 17.7. Ese es el TM en las condiciones actuales. ¿Sí? En las condiciones de medición serían las. Por eso es la temperatura M, la temperatura de medición. Este sería el delta TM, ¿sí? Y lo único que voy a hacer ahora es aplicar la ecuación. ¿A qué era igual la ecuación? Al delta TM, que sería 112.4, por la intensidad máxima de corriente dividido para la intensidad medida de corriente. Entonces, esa ecuación me da un valor de 189.1, ¿sí? Que sería mi nuevo valor.
y tengo un delta T de 189.1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que calcular ya, obviamente, recuerden lo que calculamos es el valor, el delta, ¿sí? El delta, la diferencia de temperatura. Ahora quiero ver cuál fue la temperatura máxima en realidad. ¿Qué es lo que se hace? Este valor más, obviamente, la temperatura de referencia, porque es lo que restamos para sacar el delta, ¿no? Entonces, este 189 me da que mi valor, ¿sí? Mi valor real de ese punto 3 que estoy midiendo, ya no ha sido, pues, 130, sino ha sido, ¿cuánto? 206 grados, ¿sí? Si se dan cuenta. Estos 206 grados es, no es la temperatura, digamos, la temperatura aproximada es 130.1. Eso entiendan bien, ¿sí? La temperatura real en ese momento fue de 130.1. ¿Pero qué significa este 206? Este 206 significa que cuando la intensidad de corriente sea de 480, ¿sí? Cuando la intensidad es igual a 480 amperios, ahí, en ese punto, si es que la intensidad de corriente llega a 480 amperios, ahí va a ser a 206.8 grados. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Qué dice acá? Cabe mencionar que la ecuación solo es el pronóstico, o sea, una proyección. Miren. Justamente por eso es el tema del procedimiento. Con esto ustedes ya pueden proyectar, hacer curvas, hacer iteraciones, extrapolar a ver qué va a pasar. ¿Sí? Como les digo, esto solo es un pronóstico. Por esta razón, solo debe servir como ayuda al termógrafo. Como yo les dije en un inicio, esta ecuación solo sirve como referencia para ver a qué temperatura posiblemente puede llegar cuando la carga es máxima, ¿sí? ¿Está claro? Entonces ustedes ahorita ya tienen una herramienta y tienen un ejemplo para más o menos calcular. Y digamos que ustedes no pueden hacer la temperatura, la termografía a tal hora, ¿ya? Entonces ustedes tranquilamente hacen con las condiciones necesarias del Ford, detectan la temperatura en ese punto y extrapolan para determinar la temperatura con la intensidad de corriente eh, deseada o a la que ustedes quieran calcular o analizar, ¿no? ¿Ya? Preguntas hasta aquí, por favor. Recuerden, esta parte es muy importante para ustedes, como eléctricos, ¿sí? Preguntas, pregunten. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuemos, ¿ya? A ver, hasta aquí, por favor, si para el día de mañana, si es posible, hasta aquí deberíamos haber llegado hasta el cuestionario 15, ¿sí? Eh, Traten de llegar por lo menos al cuestionario 12, si es posible al 15, y el día mañana, que es el último día previo a la parte práctica, eh, debería estar ya acabado todo, ¿no? Hasta el cuestionario de evaluación. Recuerden que acá en los cuestionarios son 15, ¿sí? Y también, por favor, tienen que hacer la evaluación final que está acá. La evaluación final es un simulacro de la prueba que ustedes van a dar, en físico el día de la parte práctica, ¿ya? Así que por favor háganlo. Eh, Va a ser muy similar a lo que han venido resolviendo, ¿ya? Listo. Entonces aquí vamos a hacer un breve recuento, un repaso de lo que hemos hecho. Y con esto finalizamos. Ya por favor respondan a través del micrófono, hacerlo un poquito más rápido. Y con esto daríamos por finalizado con esta parte. Lo veremos el día de mañana. ¿Ya? A ver, primero, Alex.
¿Qué diferencia hay entre termografía cualitativa y cuantitativa? Alex, Sí, le escucho. ¿cuál es la Em, diferencia entre termografía cualitativa y cuantitativa? la termografía cualitativa es que podemos detectar los, los, los aspectos de infrarrojo, pues, de la temperatura, en la emisividad, baja emisividad y alta también, pero con detectar puntos calientes. Pues. Ya, hasta ahí Y va bien. ¿Y la cuantitativa? cuantitativa es para detectar puede ser humedad o Al revés. Ya verán, la cualitativa, hasta ahí estuvo bien lo que mencioné, ¿no? La cualitativa es solamente para detectar, ubicar, ¿sí? allá. Y la cuantitativa es para hacer lo mismo, pero para ya hacer un análisis ya más matemático, por así decirlo. Más, ¿Sí? más. Eso es la diferencia. Eso es la única diferencia. Listo, listo. Y la otra diferencia también que la una es más barata y la otra es más cara, hablando económicamente. ¿Ya? Bueno, ya respondimos ya respondimos la 2 y la 3, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la termografía cualitativa y cuál es el objetivo de la cuantitativa? Bien, Alex. A ver, alguien. Iván, ¿cómo se mide un delta T? Iván, ¿está Iván? ¿O puede poner en el chat cómo se mide un delta T? No está Iván. Jefferson, ¿cómo se mide un delta T? La diferencia de temperatura entre la temperatura inicial o de operación, menos en la temperatura con la sobrecarga. Exacto, ¿ya? Recuerdan que en base a las tablas que vimos, habían dos criterios de calcular el delta T, ¿no? El primero era con respecto a qué? El primer criterio era con respecto a la temperatura. ¿Con respecto a qué era el primer criterio? Con respecto a la temperatura del sol, con respecto a la temperatura de Tundaime o con respecto a la temperatura ambiente. Ambiente, Ya, perfecto. Con respecto a la temperatura ambiente. Y el segundo criterio respecto con la temperatura de qué? De la misma fase en similares condiciones, en condiciones normales. Recuerden esas dos formas de comparar. Con respecto a la temperatura ambiente y con respecto a la temperatura en condiciones normales. ¿Ya? Y hay una tablita para cada una. Listo, las 5. Me dice, ¿cuáles son las siguientes aplicaciones? ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones pueden ser puramente cualitativas? A ver, ¿quién está? Marco. ¿Cuáles de esas aplicaciones que usted está viendo es puramente cualitativa? La primera, buscar gente perdida. Ya, muy bien. También energía. La segunda, Eh, fugas. Si se refiere a fugas, ¿qué será? Solo saber en dónde están nomás, ¿no es cierto? sí,
Ya, entonces la segunda también es cualitativa. La tercera, que será inspección en paredes de hornos. Esa no es cualitativa, ¿no es cierto? Porque recuerden que hay tablas que me indican deltas T en sistemas térmicos. Y obviamente en hornos yo necesito hacer cálculos para ver, por ejemplo, eficiencias, para ver nivel de aislamiento, bueno. Ya. A ver, alguien más. ¿Qué es una base de referencia? Alguien, Oscar. Ya hace un momentito expliqué eso. O Steven. Una base de referencia es una medida o una base con la cual nosotros, exacto, Oscar, un punto de inicio para una medición. O tener una referencia o tener un valor con el cual yo pueda comparar. ¿Cuáles son estos valores con los cuales puedo comparar? Respecto a la temperatura ambiente y respecto a la temperatura en las condiciones normales, ¿sí? ¿Y para qué necesitamos estos datos de referencia? A ver, Steven, ¿para qué necesitamos estos datos de referencia? ¿Para hacer qué? Para comparar con los parámetros de medición que estamos haciendo, Perfecto. para Y ver al si estamos final, en el rango adecuado. muy bien. Y después de esto, ¿qué se recomienda? ¿Qué acciones se recomiendan? Una vez tomado todas las mediciones, eh, realizar el cálculo final. Y ahí digamos que yo tengo un cálculo, digamos, tengo un delta de 100 grados. ¿Qué significa un delta de 100 grados? Que tengo que reparar, no hacer nada. Dependiendo si es que está en el estándar de la tabla, pero no, 100 grados ya es una temperatura elevada. Claro, ya depende de cómo esté el procedimiento o cómo yo haga la comparación, ¿no? Sí. Perfecto, ya, eso es todo. Listo, señores. Entonces, mañana vamos a ver algo, vamos a completar esta parte con el tema de drones, que todo lo que hemos aprendido es exactamente lo mismo, ¿sí? No es que con drones va a ser diferente. Como les dije en el día primero de clases, la cámara termográfica lo que hace es mapear, hacer justamente ese termograma. Y el dron lo que hace es únicamente volar esa cámara termográfica, así de simple. No es que hay un concepto específico, ¿ya? Para la termografía aérea, ustedes lo únicamente que tienen que saber cómo volar un dron, eso sí, tener las consideraciones necesarias, de eso vamos a ver el día de mañana. Y recuerden, si es posible para el día de mañana, o hasta el día ya de la parte práctica, hagan todos los cuestionarios, les va a servir bastante para la prueba. Y eso sería todo. No sé si tienen preguntas por el día de hoy, están de acuerdo con todo, alguna sugerencia, o si no, ya nos vemos el día de mañana. Bueno, compañeros, entonces si no hay preguntas, recuerden está el foro, pueden contactarse directamente con nosotros desde el grupo de WhatsApp. Si no hay más nada el día de hoy, que tengan una buena noche y hasta mañana.